¿Cuántos le pueden decir al Señor, háblanos? Padre, gracias, Dios mío, porque tu palabra, bendito Dios, Señor, es bendita, Padre amado, Señor, es infalible, es inerrante, Padre amado, Dios mío. Gracias, Padre, porque todo lo que sale de tu boca, Padre amado, Dios mío, es maravilloso. Gracias, Padre, usa, Padre amado, Dios mío, mis labios, pasa un carbón encendido y sea tu misma gloria, Señor, sobre este lugar. Padre, gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu de Dios, amén, y a su nombre. Gloria al Señor, amén. Abra su Biblia, amén, iglesia, en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 6. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 6, aleluya. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 6, amén. Cuando usted tenga, me confirma con un fuerte amén, aleluya. Gloria a Dios. Y vamos a leer la palabra del Señor, amén. A una sola voz, lean, amén, juntamente conmigo, bendito sea el Señor. Y dice así, la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, amén. Vamos a leer, y dice, el cual, lea conmigo, siendo en forma de ¿qué? De Dios, no estimó qué cosa, el ser igual a quién, a Dios, como cosa que, ¿a qué? Aferrarse, sino que se despojó, diga conmigo, despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué, iglesia? De siervo, hecho semejante a quién, diga a mí, amén, a los hombres. Y estando en la ¿qué? En la condición de hombre, diga conmigo, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué cosa? Obediente. ¿Hasta qué? Hasta la muerte. Y muerte de cruz. Por lo cual Dios también, ¿qué cosa? Le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre ¿qué cosa? Sobre todo nombre. Aleluya. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de ¿qué? De la tierra, y toda lengua confiese, ¿qué cosa, iglesia? Confiese usted con su boca que Cristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Gracias, Señor. Puede tomar asiento, amén, sin antes darle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios, amén. Bendito sea el Señor. Esta es una palabra muy hermosa, no sé cuántos la hayan leído, amén. Vamos a compartir el mensaje de esta noche, amén. Y bueno, hermana iglesia, como todos saben, el autor de este libro, pues, de los Filipenses es el apóstol Pablo, amén. ¿Quién? Pablo. Todos sabemos quién es Pablo, amén. El apóstol Pablo dice que escribió esta carta a los Filipenses, amén. Me llama mucho la atención que el libro de Filipenses solo cuenta con 4 capítulos, amén. Y todos sé que el apóstol Pablo en el libro de Filipenses repite muy constantemente la palabra gozo. Repita conmigo, gozo. Repite muy constantemente y le dice a los filipenses, regocijaos ¿en quién? En el Señor, amén. Sepa usted, iglesia, para usted cómo se define la palabra gozo. La palabra gozo significa alegría, estar contento, amén. Y es algo que permanentemente debe permanecer en el creyente, amén, la alegría, ese gozo, amén. ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo pueda hablar de ese gozo? El apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, escribió a los filipenses, sepa usted que estaba en la cárcel en Roma. Y yo le quiero preguntar a usted, iglesia, ¿cómo es posible que el apóstol Pablo, aún estando en la cárcel, pueda hablar de gozo? Aún estando en prisión, pueda él decir, animar al pueblo allá, a la iglesia de los filipenses, pueda animar y hablar de ese gozo, pueda decir de ese gozo, amén, aún él estando en una situación muy desfavorable, amén. El apóstol Pablo dice que esta carta fue escrita, número 1, en agradecimiento a los filipenses, 2, para animarlos y fortalecerlos a los filipenses como creyentes, amén. El apóstol Pablo fundó esta iglesia en uno de sus viajes misioneros, exactamente en su segundo viaje, en el año aproximadamente en el 61 después
Bendito sea el Señor. ¿Cómo diría usted, amada iglesia? ¿Cómo podría tener el apóstol Pablo gozo y podría decirle a los filipenses, regocijaos? Amén. Este libro se divide en iglesia en 4 capítulos, es muy corto, pero en todos ellos el apóstol Pablo nombra cada uno de sus capítulos y les puso por nombre, número 1, gozo en el sufrimiento, porque él podía tener ese gozo a través aún estando en el sufrimiento. Gloria al Señor. Número 2 dice gozo en el servicio. Número 3, gozo en la fe. Aleluya. Número 4, gozo en el ofrendar. Amén. Y como usted pueda tener su Biblia ahí, cuando dice humillaos en el Señor, no sé, en algunos pueden tener gozo en el servicio. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo nombra aquí algo que se llama cristología. Usted puede decir qué significa eso, hermana. Cristología es la doctrina que estudia, ¿qué cosa? Al hombre, a Dios. Es decir, lo que da evidencia que Cristo, siendo Dios, también fue hombre. Amén. No sé cuántos me entendieron. Aleluya. Es decir, que es la historia de la persona y la obra de Jesucristo. Es la evidencia donde Cristo fue hombre y a la vez también fue Dios. Amén. Es decir, habla de su preexistencia, porque recordemos que antes que Cristo venga a la tierra, ya Cristo estaba allá en el cielo y existía. Amén. Número 2, de su encarnación. Cuando estamos hablando de encarnación, estamos hablando que él, aún siendo como Dios, vino acá al mundo como hombre, como dice la palabra del Señor. Número 3, también habla este libro, el capítulo 2, de la muerte de Jesucristo. Y 3, sobre su exaltación. 4, perdón. Amén. Y dice así el número 6, versículo 6, dice, el cual, siendo en forma de Dios. Amén. La palabra forma, iglesia, el griego la define como morfe, que da a entender la naturaleza de Dios. Amén. La sustancia esencial, es decir, aquello que se asocia, es decir, que Dios es Dios y Jesucristo pertenecía ¿a quién? A Dios. Es decir, que Jesucristo también tenía esa deidad, ese estatuto de Dios mismo. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, por ende, Jesucristo era Dios. Amén. Que no se iguala con ninguno de nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Pero mire, Él, siendo Dios, siendo el Rey Supremo, todos sabemos en qué condiciones nació Jesucristo. Jesucristo no nació, iglesia, con las mejores condiciones. Todos sabemos cómo nació Él. Amén. Él no nació, iglesia, como quizás usted y yo fuimos nos llevaron un papá y mamá, pagaron un hospital, una clínica, ¿para qué? Para que pueda parirla nuestra madre. Pero Jesucristo no. Jesucristo nació, dice, lo pusieron en un pesebre, era un establo. Según se dice, hermanos, que ahí era una condición que también había lugares donde a las personas guardaban sus animales como los caballos. Dese cuenta que siendo el rey, ¿en qué condición vino aquí a este mundo? Y nació. Amén. Y todos quizás saben la historia de Jesucristo. No podemos ver la vida de Jesucristo, una vida llena de lujos. Amén. Vemos a un hombre siendo el rey en este mundo, caminando de manera humilde. ¿Cuántos dicen conmigo humildad? Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor, y no estimó ser igual a quién, a Dios, como cosa a que aferrarse. Él no se aferró a que Él era como Dios, ¿verdad? Él rehusó a mucho. ¿Para qué? Para nosotros, amén. Por amor a nosotros. Él, iglesia, renunció mucho. Renunció a ser el rey para venirse a humillar al mundo, porque él ni siquiera, iglesia, vino como alguien acá de autoridad, hablando de alguien de algún linaje, porque él era iglesia. Más adelante vemos cómo lo dice la palabra del Señor, como él a sí mismo se llama, amén, sino que se despojó. Aquí yo me voy a enfrascar, amén,
La palabra despojó, quiero que sepa usted, lo que la teología cristiana le llama a este capítulo, se lo conoce como kenosis. Y kenosis se habla del vaciamiento o del despojamiento que Jesucristo tuvo. Amén. Porque Él primero, antes de venir a este mundo, se despojó, se vació. Porque recordemos que Cristo, como dije anteriormente, era como Dios. ¿Y a qué se despojó Cristo? ¿A qué? A hacer la voluntad del Padre, a entender que Él no venía a este mundo como Dios, porque si quizás hubiera venido como Dios, Él hubiera hecho muchas cosas, amén. Quizás Él mismo se hubiera construido un edificio para allí nacer, amén, porque lo podía, porque Dios lo puede todo, amén. Primero, antes que nada, hubiera iglesia hecho miles de cosas, no hubiera trabajado, hubiera mandado gente que trabaje por Él mismo, pero más sin embargo, la palabra dice, se despojó a sí mismo, tomando ¿qué? Forma de siervo. Gloria a Dios. Amén. La kenosis de Jesucristo fue ese vaciamiento, ese despojo y renunciando a sus derechos como hijo, porque Él era hijo de Dios, pertenecía al linaje del Padre, pero más sin embargo no caminó en este mundo diciendo yo soy el Cristo, yo soy el Hijo de Dios, porque quienes daban evidencia de que era el Hijo de Dios no era el mismo, sino los demás eran que hablaban que Él era el Cristo. Él solamente vino aquí a este mundo ¿qué? A cumplir la voluntad del Padre, a cumplir la voluntad del Señor. Amén. Entonces, amada iglesia, si usted sepa lo que, como les dije antes, el capítulo 2 de Filipenses, por ende se conoce como kenosis. Del griego, ¿por qué le hablo del griego? No sé si sepan, o bueno, los que saben, gloria a Dios, porque la Biblia fue escrita, como sabemos, en hebreo, arameo y griego. Y para poder quizás entender, nosotros tenemos que ir al trasfondo, amén. Y esa palabra, iglesia, para nosotros dice vaciamiento y despojamiento. Amén. Pero para sí mismo, dice la iglesia, dice la palabra, ¿para qué? Para ser siervo. Y la palabra siervo significa esclavo. ¿Cómo es posible que el Rey Jesucristo, siendo el Rey, se hizo siervo? Amén. La palabra habla de todo en cuanto la Biblia relata de todo lo que Cristo hizo. Y no vemos a un Cristo, como dice su palabra, que no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Dígalo fuerte. Para servir, porque Él vino en calidad de siervo. Y como sabemos, el siervo no tiene potestad de su propia vida, no tiene potestad de su vida, no es dueño de su vida, sino su amo. Y su amo era el Padre, porque Él vino a cumplir la voluntad del Padre. Él vino a este mundo a morir a su propia voluntad para establecer la voluntad del Padre aquí sobre la tierra. Yo no sé cuántos hoy están aquí y pueden morir a su propia voluntad para decirle al Padre, yo quiero cumplir tu voluntad, amén, aunque esta no sea fácil, porque la palabra del Señor nos dice que el mismo Cristo en cierta ocasión también le dijo, Padre, si es posible que esta copa pase de mí, amén, pero que no sea como yo quiero, porque a veces queremos nosotros muchas cosas, amén, sino como tú quieres, amén. Bendito sea el Señor. Entonces, iglesia, el claro ejemplo que podemos tener para usted y para mí de humildad, despojamiento de quizás del ego, de servir en Jesucristo. No hay mayor ejemplo, iglesia, porque aún siendo el Rey, Él murió su propia humanidad, su voluntad para usted y para mí. Porque quizás nosotros, siendo iglesia, otros, quizás no haríamos lo mismo, amén. Quizás no renunciáramos, iglesia, a tantas cosas para quizás dar nuestra vida por otros, amén. Pero más Cristo sí lo hizo, dice su palabra. Él murió para hacer la voluntad del Padre. Y la naturaleza de Dios, de Jesucristo, se ve reflejada en muchas ocasiones que la Biblia lo habla. Si quiere, vaya conmigo en el libro de Juan, capítulo 4, versículo
versículo 6, amén. Capítulo 4, amén. Si alguien lo tiene, puede leerlo, amén. San Juan 4:6. Sí, capítulo 4, versículo 6. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Amén. Nótese bien aquí, iglesia, que dice que él estaba, ¿qué cosa? Cansado del camino. Es decir, que en nuestra humanidad va a haber cansancio. Amén. Nos podemos cansar. Si él hubiera sido Dios, él hubiera hecho tantas cosas que día y noche hubiera seguido trabajando y no se cansaba. Pero esto podemos ver aquí, refleja que Dios, que Jesucristo fue hombre, como lo dice la palabra del Señor, hombre así como usted y yo, que somos semejantes, como semejanza. Usted tiene cuerpo, usted tiene hueso, carne, iglesia, lo mismo fue Cristo, amén, porque Él vino aquí en forma de hombre, semejante como todos nosotros, iglesia, así como Él también se cansó, usted y yo también nos cansamos, amén, así como Él, iglesia, en su momento tuvo cansancio, también tuvo hambre, dice la palabra del Señor, porque Él era hombre, iglesia, pero más sin embargo, hay algo que resalta la Biblia, pero que fue limpio y sin pecado, porque nosotros sí le fallamos, amén, pero más Él no, la Biblia dice que fue limpio y sin pecado, amén. Bendito sea el Señor. Semejante a los hombres, dice, y estando en que en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, dése cuenta, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a qué, hasta la muerte. Diga conmigo obediencia. ¿Cuántos son obedientes aquí esta noche? Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, iglesia. Vamos a leer el primer Juan mismo, capítulo 1, amén, versículo 1. Lea conmigo, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, Amén. y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí vemos que dice la palabra, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aleluya. Aquí podemos ver, iglesia, cómo la Biblia habla de esa deidad de Jesucristo. Amén. Y en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho, ¿qué cosa? Carne. Porque vino como qué? Como semejante, repita conmigo, como semejante a mí. Porque usted y yo somos, iglesia, también de carne. Amén. Bendito sea el Señor. Y vimos que, a ver, ¿y habitó en quién? Entre nosotros. Y vimos qué cosa, su gloria, gloria como la de quién, del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Bendito sea el Señor. Hoy yo quiero decirle a la amada iglesia de Jesucristo, yo no sé cuántos han experimentado ese vaciamiento, ese despojo, esa etapa donde se produce esa kenosis y llega el punto en el cual usted y yo nos despojamos. ¿De qué cosa nos podemos despojar, hermana? Que si hay orgullo, nos podemos despojar, vaciar de ese orgullo. Si hay altivez también. Si hay, iglesia, todo y cuanto esté estorbando para que el Espíritu Santo pueda llenarnos, es necesario que usted y yo experimentemos esa kenosis, experimentemos ese vaciamiento como Jesucristo lo tuvo. Amén. Porque primeramente necesitamos ser despojados. Amén. ¿Para qué, iglesia? Porque quizás hay muchas cosas que todavía no nos permiten ser siervos. Amén. Porque primero hay que despojarnos. Amén. Como Jesucristo experimentó ese despojo. Yo no sé cuáles son las cosas que usted necesita despojarse. ¿Para qué? Para que el Señor pueda llenarle. La iglesia, el creyente necesita, iglesia, experimentar ese despojo, ese vaciamiento. Usted y yo necesitamos experimentarlo. Amén. Y si ya fue hecho, gloria a Dios. Porque primero Cristo, para poder
poder hacer cosas grandes en nosotros, primero tenemos que despojarnos de todo lo que cargamos. Hay cosas que cargamos, iglesia, que no le agradan al Señor. Quizás el orgullo, quizás nuestro corazón está herido, quizás ofendemos, iglesia, no lo sé, pero solamente usted se puede conocer, solamente usted se puede autoevaluar, amén. Solamente usted puede saber cuáles son esas cosas que todavía usted necesita despojarse. Repita conmigo, despojarme. No lo digo yo, lo dice la palabra, iglesia. Gloria a Jesús. Es necesario que el creyente se despoje, así como Jesucristo lo hizo. Quizás todavía hay cosas, iglesia, que a nosotros nos vuelven orgullosos, pero es necesario que ese orgullo salga de nuestras vidas. Amén. Es necesario que el siervo, el servidor, usted y yo, el creyente, el hijo de Dios, la hija de Dios, seamos a la imagen y semejanza de Cristo. Amén. Como lo dice su palabra, iglesia. Amén. Gloria sea al Señor. La palabra del Señor dice, se hizo obediente. Amén. Obedeció en todo tiempo. No vemos ahí en ningún capítulo o versículo del cual Jesucristo haya hecho lo que Él hubiera querido. No. Mas sin embargo vemos todo. Él decía, yo vengo a cumplir la voluntad de aquel que me mandó. Vengo a cumplir la voluntad de mi Padre, decía así. Entonces Él obedeció en todo momento hasta la cruz. Porque quizás yendo camino a esa cruz, Él pudo haber renunciado. Porque sepa usted, hermanos, que la muerte de la cruz no era nada fácil. Amén. Los romanos, iglesia, no era fácilmente una muerte así nomás. Aquellos que morían en iglesias eran aquellos bárbaros en esa condición en la cruz, aquellos delincuentes, ladrones, como usted le quiera llamar. Esos eran los que merecían morir, a esos eran los que crucificaban. Y Jesucristo era eso. Yo me le pregunto a la iglesia, no, porque Jesucristo vino a ponerse en su lugar y en mi lugar. Porque quienes merecíamos morir ahí éramos usted y éramos yo. Amén. ¿Cuántos pueden reconocerlo? Gloria a Dios. Hermanos, si nos ponemos a ver, la muerte de Jesucristo no fue fácil, iglesia. Él sufrió. Por eso el libro de Gálatas, capítulo 3. Vamos con Gálatas, amén. Léalo conmigo, amén. Capítulo 3, versículo 13, amén. Y dice, Cristo, ¿qué cosa nos hizo? Nos redimió de la maldición. Es decir, como les acabo de decir, quienes debían haber muerto en esa condición, porque nosotros sí éramos los pecadores, éramos nosotros, no Cristo, porque Cristo no tuvo pecado alguno. De la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. No tenía lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué maldito? Porque todos los que morían en la cruz eran personas que pecaban, eran personas que merecían morir. Amén. No es que Cristo fue maldito, o Él es, no, era la condición en la cual Él murió, porque Él no merecía morir así. Amén. Él no merecía morir de esa manera, de la forma en que Jesucristo murió. ¿Para qué? ¿Para qué Él se despojó? ¿Para qué? ¿Para qué? Para usted y para mí. ¿Para qué? ¿Cuáles fueron los beneficios de esa kenosis que Jesucristo obtuvo, iglesia? Porque Él es el Padre, porque primero nos amó, amén. Segundo, nos redimió, iglesia. Tercero, nos compró a precio de sangre, amén. Él es bueno, misericordioso, nos ama, es benevolente. ¿Para qué? Para darnos a nosotros una vida, iglesia, una vida eterna. Para eso Cristo se despojó, para usted darle los privilegios que el cual Él renunció. Amén. Para darnos a usted y yo esa calidad y esa potestad de hijos. Amén. Porque recordemos que la palabra del Señor, si analizamos la vida de Jesucristo, vemos la trayectoria de Jesucristo, que hizo grandes cosas, prodigios, milagros, de todo. Pero la palabra del Señor, Él mismo dice, mayores cosas harán en qué? En mi nombre. Es decir, iglesia, siempre el Hijo de Dios, siempre
ese mismo linaje el Padre nos hace iglesia igual. Amén. Aunque no lo merecemos, bendito sea el Señor. Hoy yo quiero decirle a la iglesia, para terminar, bendito sea el Señor, que nos autoevaluemos. Amén. Y que experimentemos ese vaciamiento. Amén. Quizás hay dolor, hay amargura. Amén. Hay cosas que están guardadas. Amén. Allí, que es necesaria que nos vaciemos. ¿Para qué? Vamos a leer el versículo 9. Amén. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mire, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en donde, en la tierra, es decir, y debajo de la tierra, es decir, hasta el mismo infierno. Amén. Toda rodilla se doblará ante quién, ante el Rey. Eso fue lo que Cristo se ganó. El Padre le exaltó por todo lo que hizo por la humanidad, por todo lo que hizo por usted y por mí. Y toda lengua confiese que quién, Jesucristo es el Señor, para gloria de quién, de Dios Padre. Porque él vino por quién, porque el Padre le envió. Como dice su palabra, mi Padre me envió. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Yo quiero hoy animar a la iglesia. Estamos en un tiempo en donde, estamos ayunando, amén. Y ese es el tiempo donde usted y yo experimentemos esa kenosis, ese vaciamiento, amén. Si usted quiere ver la gloria de Dios, iglesia, primero hay que despojarnos, amén. Yo no sé qué está haciendo de estorbo, de tropiezo para su vida, amén. Pero es necesario que nos despojemos, amén. Antes, iglesia, de que Cristo venga a mi vida, yo tuve que también despojarme de muchas cosas. También tuve que vaciarme, también tuve que morir para que Cristo pueda vivir en mí. Porque quizás hoy usted a mí me puede ver así. Yo no era así. Yo primero tuve que despojarme y vaciarme de todo aquello que no proviene de Dios. ¿Para qué? Para que el Dios me llene, para que su Espíritu Santo me llene. Si usted y yo queremos ser llenos, iglesia, tenemos que vaciarnos, amén. Quizás hay cosas en el corazón que usted quizás aún no se ha dado cuenta. Pídale al Señor que le traiga su memoria, o que le revele, o que le ponga a usted cuáles son esas cosas que usted tiene que despojarse. Amén. Porque quizás vamos caminando, iglesia, quizás caminamos lastimando sin darnos cuenta. Quizás vamos en este camino hiriendo a muchos y sin darnos cuenta. Amén. Entonces, iglesia, es necesario que usted y yo nos despojemos. Póngase de pie y vamos a orar. Amén. Santo es el nombre de Israel. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Este tiempo, iglesia, es el tiempo donde el cual hemos decidido ponernos en las manos del Señor. Si tenemos que ponernos a cuenta, gloria a Dios, no le dé vergüenza. Amén. No le dé vergüenza vaciarse, despojarse. Amén. Si usted quiere ver la gloria de Dios, si usted quiere ser, como dijo el mismo Jesucristo, sean como quien, sean como yo, manso y humilde. Primero hay que morir. Amén. La semilla tiene que morir primero para que pueda dar fruto. Bendito sea el Señor. Amén. Yo le invito ahí donde usted está, vamos a orar, levante sus manos, amén. Ahí donde usted está, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra, bendito Dios. Tú eres bueno, Padre amado, Dios mío. Gracias, Padre amado, Dios eterno, por morir en la cruz, Señor. Por amor a nosotros, dice tu palabra, para darnos múltiples beneficios, Señor. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús, entregados a ti, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, Señor, que aún si tienes que obrar, trae libertad. Abra su boca, iglesia. Existe algo que se llama
autoliberación. Y la autoliberación es la que se practica usted mismo. Usted mismo reconoce quizás que hay algo que no está bien. Usted mismo allí autolibérese y dígale allí al Padre, saca esto de mí. Usted y Dios, si hay cosas que no le agradan al Señor, que usted sabe que están mal, dígale al Padre, Padre, yo hoy me despojo de esto, hoy yo me vacío de esto, porque yo no quiero ser igual que ayer, yo no quiero estar en la misma condición, yo quiero ser diferente, yo quiero ser transformado con tu poder, yo quiero ser ese imitador de ti, yo quiero ser, Padre amado, semejante a ti como dice la palabra. Dios mío, gracias Padre amado, gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia, Señor, porque moriste, Padre amado, Dios mío, Señor, para darnos mucho, para darnos esa vida eterna, para, Dios mío, para venir en condición de siervo, Padre amado, Señor, por amor a nosotros, Señor. No lo merecíamos, dice tu palabra, pero más Cristo murió por usted y por mí. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén y amén.